Entonces, decíamos, vamos a hablar de lo que es el cementerio municipal de Bahía Blanca. eh, y tengo que empezar a hablar, sí, de lo que es la historia, ¿no? Mi ciudad, Bahía Blanca, nace como una fortaleza militar allá por 1828, un punto de avanzada en entonces territorio hostil, digamos, territorio no ocupado por las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. De hecho, el territorio oficial llegaba hasta el río Salado y del río Salado para abajo era tierra de aborígenes, tierra de indios, como se decía en ese entonces. Como consecuencia de la guerra con el Imperio del Brasil y sobre todo del ataque al puerto de Carmen de Patagones, el gobierno nacional fuerza que una expedición militar al mando del coronel Ramón Estomba saliera desde el Fuerte Independencia de Tandil y se ubicara en las cercanías de la Bahía Blanca para controlar que no hubiera acciones bélicas o intentos de invasión en la Bahía Blanca, ¿no? Entonces nuestra historia comienza a partir de ese punto en adelante. Lo que ustedes están viendo es un plano topográfico de la fortaleza. Aquí ustedes la pueden ver, lo que era la fortaleza militar en ese entonces. Podemos ver el curso del único curso de agua que existía que era, y que existe todavía, que es el arroyo Napostá, y el incipiente poblado, cosa que en realidad esto era una proyección, ¿no? En realidad el poblado se va a empezar a extender hacia el norte. De hecho, en las primeras proyecciones teníamos una plaza pública que luego no iba a estar, sino que luego la plaza iba a estar ubicada aquí. Y concretamente con el tema de los cementerios, casi desde esos primeros años y sobre todo en virtud a la función militar que tenía esta población, durante los primeros años casi que no tuvimos un cementerio propiamente dicho. De hecho, en alguna excavación que se hizo a mediados de la década del 50 del siglo XX, en esta zona ya desaparecida la fortaleza, se encontraron algunos restos humanos, probablemente alguna sepultura de necesidad o de ocasión, nada planificado. A partir del 36, de 1836, nosotros vamos a tener nuestra iglesia, más concretamente cuando Juan Manuel de Rosas pasa por aquí, camino al río Colorado, y encuentra que no había una iglesia, entonces ordena, dice la leyenda, que se baja del caballo más o menos por este sector y marca con el tacón de su bota el lugar donde tenía que estar la primera iglesia, y allí va a funcionar, si se quiere, el primer cementerio asociado a lo que era la iglesia. Ya después la historia va a seguir avanzando. Bahía Blanca, nosotros vamos a hacer una pequeña población, vamos digamos, a recibir el ataque de denominados malones. Tuvimos varios, uno de los más grandes el 19 de mayo de 1859. Y esto que ustedes están viendo aquí ya es una proyección actual. Esta forma de estrella de color blanco es esa fortaleza, si ustedes recuerdan, con la diapositiva anterior, la población estaba planificada para estar en este lugar y al final empezó a desarrollarse más hacia el norte. Esta es nuestra actual Plaza Rivadavia, nuestra plaza principal, y donde está, aquí estoy marcando, ustedes, es nuestra iglesia, hoy iglesia catedral, esta primera iglesia de la que les hablaba, donde tuvimos los primeros enterramientos, ¿no? Por supuesto asociados a la cuestión religiosa y al camposanto, si se quiere. Cuando los cementerios dejan de estar bajo esa órbita religiosa, el primer cementerio que vamos a tener va a estar situado en este sector. Hoy una plaza, nuestra plaza Levalle, perdón, y que a medida que va a pasar el tiempo, las necesidades, la población va a ir creciendo y se va a necesitar un espacio mayor y sobre todo más alejado, ¿no? Porque se creía en aquellos tiempos que los cementerios emanaban se les decía, algún gas mefítico, algún gas contaminante, y que las enfermedades provenían de las emanaciones de las sepulturas, de las tumbas, así que se lo va a alejar
pero se lo va a alejar apenas a 7 cuadras de lo que era el núcleo poblacional en torno a la fortaleza y en torno a la población incipiente. Esto se va a producir aproximadamente a partir de 1860 hasta 1883, donde el cementerio va a ser trasladado una vez más y casi diríamos finalmente hacia su ubicación actual en este sector marcado con rojo, donde estoy mostrándoles con el mouse. Y entonces allí ya ese es nuestro actual cementerio. Aquí tenemos una fotografía de ese viejo primer cementerio ya en sus últimas épocas, ¿no? Apenas unas cruces de palo, alguna tumba marcada con alguna reja y no mucho más. Y el resto, como pueden ver en la fotografía, todo despoblado. No tenía casi una organización propia de cementerio. Algunas crónicas incluso lo refieren como que era un cementerio de indios, asociado a la fortaleza militar. Tuvimos un grupo de los denominados indios amigos, del cacique Venancio Cañuepan, que servían de soporte a la expedición militar y de ayuda llegado el caso de algún ataque. Entonces algunas crónicas hablan de que este era también utilizado como cementerio indio. Algunos estudios de la Universidad Nacional del Sur hablan que no, de que en realidad estaba en otro sector. Pero bueno, como les decía, este fue ese primer y humilde y modesto cementerio hasta 1860. El segundo que yo les marcaba, de 1860 hasta 1883, que luego también fue transformado en una plaza. Este, Curiosamente, aquí en Bahía Blanca, todos esos primeros cementerios luego se transformaron en plazas, lo cual también ha generado cierta leyenda popular de ánimas y aparecidos a lo largo de la historia. Concretamente, en esta plaza, Plaza Pellegrini, en Bahía Blanca, hoy todavía hay una referencia histórica que habla de este cementerio y sobre todo de un visitante ilustre. Cuando el poeta Rubén Darío pasa por nuestra ciudad, allá a fines del siglo XIX, va a visitar a este cementerio la tumba de nuestra primera partera, Ana María López. Así que ha quedado allí testimoniado con esa referencia histórica en una plaza de nuestra ciudad. Y finalmente, a partir de 1883 en adelante, nuestro cementerio con su portal, con una arquitectura, podríamos decir, neoclásica, con una decoración casi básica, por no decir casi únicamente ustedes pueden ver en el frontis ese crismón con la cruz. No hay otra simbología, por lo menos en este portal que, por cierto, no es de la época, no es de 1883, sino que fue un acceso que se hizo más grande a partir de 1949 con una ampliación. En realidad, la puerta original era mucho más pequeña y casi podríamos decir que ese cementerio que se traslada en 1883, así ya más de 15 cuadras del centro, eh, era casi funcional, casi con poca decoración. Aquí vemos una vista de lo que es el sector más antiguo, ¿no? En realidad, en nuestro cementerio actualmente son cerca de 30 a 32 hectáreas, de las cuales el cementerio antiguo, el que se crea en 1883, es el sector que ustedes ven sombreado aquí en amarillo y en el que medianamente se va a basar en esta charla de hoy, esta recorrida somera también, ¿no? El portal que ustedes veían recién en la foto se encuentra situado en este lugar y hoy es digamos, la calle principal o la calle de acceso a este cementerio. Y bueno, como hoy María decía, esto fue parte de un proyecto que iniciamos junto a otros compañeros de la carrera de guía de turismo, en su momento, año 99, 1999, y se nos ocurrió presentar como trabajo final de nuestra carrera la visita al cementerio, lo cual nos dio pie ciertamente a después poderla desarrollar de manera profesional con el auxilio y en el Museo Histórico de Bahía Blanca. Y entonces, bueno, vamos a iniciar con algunas de las historias y de los nichos y de las sepulturas.
Y empezamos esta recorrida con este nicho que perteneció o que corresponde a quien fuera Carolina Beltri. Carolina Beltri había sido una actriz mexicana, pero que ella había nacido en Cuba, que participaba de una de las compañías que a principios de siglo XX recorrían ya todo el interior de nuestro país y que por supuesto paraban aquí en Bahía Blanca. La particularidad es que dice la historia que ella tuvo la desgracia, por decirlo así, de enamorarse de una persona casada. Y como a principios del siglo XX eso era casi una cuestión imposible, toma la decisión de suicidarse. Entonces se suicida con apenas 23 años. Aquí la tenemos entonces a Carolina. Y allí vino todo un problema, porque por esos años y en la sociedad bahiense el tema de los suicidas era un tema álgido y dicen las crónicas que se quería impedir que se sepultara, digamos, a Carolina en el cementerio, pese a que ya el cementerio no tenía mucha relación con lo religioso, ¿no? Pero este, se, se organizó, digamos, un movimiento, un rechazo, y sobre todo más si esta historia de que ella había querido tener un amor prohibido para la época era como socialmente rechazado, pero el movimiento artístico bahiense al final logra que el nicho, mejor dicho, que fuera sepultada en el cementerio. Un dato curioso es que el empresario que había contratado a esta compañía, que era la compañía Beltri, el titular era el padre de Carolina, fue el que se hizo cargo, su familia se quedó a cargo de este nicho desde el momento de su fallecimiento en el año 19 en adelante. Y otra cosa curiosa es que la compañía, al poco tiempo de fallecida Carolina, abandona Bahía Blanca y no regresa nunca. Nunca reclamaron el cuerpo ni nunca lo trasladaron hacia otro lugar, ¿no? Así que es un detalle curioso. Eh, si ustedes pueden ver, bueno, aquí tenemos una fotografía de lo que fue el sepelio, ¿no? En las revistas de la época. Y esto es lo que le quería mostrar. Con el paso del tiempo y todos los artistas que venían a actuar al viejo Teatro Colón de Bahía Blanca, que hoy lleva el nombre de Teatro Don Bosco, se enteraban de esta historia de Carolina y se acercaban hasta el cementerio y dejaban todo lo que ustedes ven allí en el detalle, grafitis con distintas leyendas en apoyo a Carolina, alguna frase de recuerdo, pero generalmente todo ese apoyo. Y algunos de estos grafitis, en alguna oportunidad había aparecido el de el Puma Rodríguez. Pero bueno, nunca pude comprobar yo si efectivamente era el cantante José Luis Rodríguez o alguien que tenía el mismo apodo, ¿no? Después, dentro de esta recorrida, tenemos la que usamos generalmente como portada o una de las obras más bonitas, a mi gusto, dentro de la escultórica del cementerio, que es este ángel, corresponde a la tumba de Pila de Mafi. Pila de Mafi era un comerciante que tenía una casa de música, allí lo tenemos, a don Pílade, y que tuvo la particularidad, más allá de esta, digamos, de comprar esta estatua a Italia, que está confeccionada en mármol de Carrara, ¿no? Y muy al estilo el propio de otros ángeles, ¿no? De todo ese estilo, ¿no? Esta fue la tumba para su esposa. Él va a ocupar algunos años después. Esta es una tumba de principios del siglo XX, 1900, si mal no recuerdo, 1920, 30 aproximadamente. Él poquitos años después va a ocupar. Pero no lo recordamos o no lo incluimos en esta recorrida, no solamente por la calidad y la belleza de este ángel, sino porque Pila de Mafi tenía en Bahía Blanca este, bueno, volví para atrás. Tenía una casa de música. Y a esta casa de música, allí está,
En una de sus visitas, cuando Carlos Gardel viene a actuar a Bahía Blanca, entra a preguntar a ver cómo andaba la venta de sus discos en la ciudad a esta casa. Entonces se fueron asociando dos hechos. Allí tenemos un interior. Bien, aquí tienen algún detalle de las alas, ¿no? Esto es la parte posterior de esa escultura. Y allí la ubicación por allí de toda la tumba en general. Allí vemos de vuelta una guirnalda con el crismón y faltaría en su momento, allá por 1999, cuando iniciamos este recorrido con el Museo Histórico, allí había, digamos, recreado en mármol el rostro de la esposa de Pila de Mafi, que después con el tiempo lamentablemente se perdió o lo vandalizaron. Aquí tenemos otro, ya una bóveda de Enrique Julio, que Enrique Julio fue el fundador del diario local aquí de Bahía Blanca, la nueva provincia, como apoyo a un proyecto que él consideraba necesario para nuestra ciudad, de que Bahía Blanca tenía que ser capital de una nueva provincia. Por la distancia que nos separaba a Buenos Aires, Bahía Blanca tenía que tomar en su momento partes de los entonces territorios nacionales de Río Negro y La Pampa y conformar una nueva provincia que abarcara desde el Atlántico hasta la cordillera. Y para apoyar ese proyecto, él decide entonces fundar un diario bajo el nombre de la nueva provincia. Aquí lo vemos cuando fallece en la década del 50 del siglo XX, como tapa de su propio diario. Tenemos dentro de todos los personajes del cementerio bahiense intendentes. En este caso resaltamos la figura de Jorge Moore. Jorge Moore era descendiente de inmigrantes británicos y la particularidad es que fue 5 veces intendente de nuestra ciudad, pero durante todos sus mandatos él evidenció el gran progreso de Bahía Blanca. Él vio a la Bahía Blanca a partir de 1880, él ve llegar allí lo tenemos a don Jorge Moore, él ve llegar el ferrocarril, ve consolidarse el puerto de Ingeniero White o puerto de Bahía Blanca, ¿no? Ve instalarse las usinas eléctricas, se instala el servicio de tranvías en la ciudad. Así que prácticamente nosotros nos referimos a Jorge Moore como el intendente del cambio, del progreso, de una pequeña aldea de no más de 600 habitantes, como era Bahía Blanca, hasta 1860, 1870, hasta más de 14.000 habitantes después de 1884, 83, 84. Como referencia, por supuesto, el ferrocarril llega a Bahía Blanca en 1883 y allí se produce ese despegue de población y el despegue económico que también el cementerio, como un reflejo de la sociedad de su época, va a empezar a reflejarse en distintas bóvedas antiguas, porque el cementerio desde 1883, que se instala a poquitos años, empiezan a construirse bóvedas de mayor calidad arquitectónica y de mejores materiales, a diferencia de las primeras que eran trasladadas y de que eran muy sencillas y si tenían cierta importancia arquitectónica no tenían excesiva decoración. Pasamos a estas dos tumbas que son de dos aviadores, Hermenegildo Hernando y Víctor Hernández. Aquí estos dos aviadores estaban relacionados con lo que fue el primer servicio de correo aéreo postal hacia la Patagonia y que salía desde Bahía Blanca, que era la Aeroposta Argentina, que va a ser el germen después de las compañías aerolíneas argentinas, por ejemplo. Y hoy alguien mencionaba a Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry estuvo 2 años en Bahía Blanca capacitando a los pilotos de este servicio postal. Seguramente estos dos pilotos, porque eran muy jóvenes realmente, han sido capacitados o han conocido a Antoine de Saint-Exupéry. Y lo que hacen estas tumbas es recrear, en este caso, Víctor Hernández fallece en las sierras de la Ventana, que quedan a 100 kilómetros aquí de Bahía Blanca. Entonces,
como que su familia decide recrear en su tumba, aquí podemos ver los picos de las sierras y el avión siniestrado, ¿no? Y en el caso de, perdón, decía, este es Hermenegildo Hernando y este es Víctor Hernández. Y en el caso de Víctor Hernández también. Víctor Hernández en realidad muere en servicio. ¿Por qué? Porque Aeroposta, para adelantar tiempo, volaba a una localidad cercana, que es la localidad de Cabildo, a 50 kilómetros de Bahía Blanca, donde el tren que venía de Buenos Aires con el correo hacía una escala, y allí los aviones cargaban el correo para la Patagonia y para adelantar tiempo salían volando de allí desde la localidad de Cabildo. Y en el caso de Víctor Hernández, por un error de cálculo, tengan en cuenta que esos aviones, los aviones, la TKR 25, tenían muy pocos instrumentos el vuelo efectivo dependía más de la pericia del piloto que de la información que brindaran los instrumentos de vuelo. Entonces, Víctor Hernández tiene un error de cálculo y es arrollado por el ferrocarril. Se intenta salvarlo allí en la localidad por el doctor del pueblo y lamentablemente no fallece siendo trasladado a Bahía Blanca, ¿no? Entonces, también puede ver en este caso el símbolo, ¿no? Del águila con el ala rota y de la hélice rota, ¿no? En ese sentido, rota de origen, no porque haya sido rota después. También tenemos a los primeros pobladores. En este caso están viendo el monumento a Sixto Laspiur, que fuera uno de los primeros médicos de Bahía Blanca. Él llega en la época de la fortaleza protectora argentina, esa fortaleza militar de las que les hablaba hace unos minutos antes, ¿no? Y, y la tumba al lado de su esposa, Siriaca Palao de Laspiur. Siriaca fue la primera maestra de Bahía Blanca. Y se da una anécdota curiosa, porque Siriaca es traída al mundo por Sixto Laspiur. Sixto Laspiur tenía 30 y algo de años y entonces asiste al parto de Siriaca. Y como comentario, dice las crónicas que hace la alusión de que él iba a esperar a esa mocita para casarse con ella, como un comentario gracioso. Cuestión que el tiempo pasó y efectivamente ya don Sixto, ya mayor, cercano a los 60 años, y Siriaca de 17 años, finalmente se terminan casando. Así que eso es una historia curiosa también que nuestro cementerio está. El monumento de Sixto Laspiura originalmente también sufrió algún tipo de vandalismo o robo, lamentablemente, porque disponía de una columna rota que también ha desaparecido. Aquí lo tenemos a don Sixto y allí la tenemos a doña Siriaca con su hija Cora. También Cora fue también una de las primeras maestras de nuestra ciudad. Eh, Tenemos aquí cercano a estas tumbas, vamos a tener algunos de esas primeras tumbas trasladadas a partir de 1880 desde el segundo cementerio. La de Máximo Peralta fue el primer inhumado, o la primera inhumada, fue una beba de meses apenas de la familia de Máximo Peralta, que luego ese espacio, esa tumba va a ser ocupada, ¿no?, por otros fallecidos, pero es, digamos, la primera inhumada de este cementerio a partir de 1883. También un sector de nichos, como ven allí, y junto a la bóveda de la familia de Jiménez. Fue un personaje local, dueño de las tierras donde más tarde se iba a realizar el Parque de Mayo, uno de los grandes espacios verdes de Bahía Blanca. Y frente tenemos también una bóveda bastante sencilla que corresponde a la familia Caronti, una familia de gran accionar histórico en Bahía Blanca, descendientes italianos que llegan con un movimiento que fue la Legión Agrícola Militar, ¿no?, compuesto por italianos que habían llegado a nuestro país, emigrados por razones políticas. Bueno, los Caronti desarrollaron una gran actividad, inclusive Luis Caronti, un integrante de esta familia, va a ser el primer intendente nacido, o el primer intendente bahiense. Y aquí hay una curiosidad que por allí luego alguien de los que me están escuchando me pueda encontrar o me pueda ayudar a dilucidar. ¿Por qué? Porque eh,
aquí en esta boda familiar estaba, digamos, el primero de la familia Caronti, Felipe. Sus hijos se van a marchar a Buenos Aires y van al momento de fallecer, sobre todo uno de ellos, que fue Luis, el que yo refiero, eh, van a estar sepultados en Recoleta. Cuando en 1978 se decide por el aniversario, el municipio construye un panteón de reconocimiento y se repatrían los restos de los Caronti. Dice la leyenda popular, y digo la leyenda popular porque yo esto no lo he podido corroborar en los registros del cementerio, de que por parentesco estaba en ese panteón de Recoleta Mariano de Bedie Mitre, que fuera el intendente de Buenos Aires, que bajo su mandato se erige el obelisco. Y dice la leyenda que vino a parar los restos de Mariano de Bedie Mitre aquí a Bahía Blanca y que estaría descansando junto a los de la familia Caronti, con los cuales tendría algún parentesco en función a que su esposa era sobrina nieta de Luis Caronti. Pero esto quedará para ser corroborado, ¿no? Tenemos también en el cementerio la presencia de distintos inmigrantes, desde alguna tumba correspondiente a la comunidad judía que tenemos aquí. Nosotros en Bahía Blanca tenemos un cementerio, o mejor dicho, esta comunidad tiene un cementerio, pero algunas de las tumbas más antiguas han quedado allí, seguramente ya sin familiares directos que quisieran hacer el traslado, ¿verdad? Tenemos también una gran comunidad de sirios libaneses, y aquí tenemos algunas columnas o alguna tumba en árabe, ingleses, franceses, italianos, por supuesto. Y en este sector de nichos más antiguos tenemos toda una curiosidad, que no sé si ustedes observan aquí este nicho correspondiente a Elías Godoy Palma. ¿Quién fue Elías Godoy Palma? Bueno, Elías Godoy Palma era un mendocino que en sus años jóvenes se dedicaba al arreo de vacas desde y hacia Chile. Y en uno de sus viajes, en un lugar donde él paraba o pasaba una noche, descubre que algo le molestaba en su cama, que habitualmente le había tocado, y descubre que como colchón tenía, entre otros paños, la bandera del ejército de los Andes que San Martín había ondeado para cruzar la cordillera. Y entonces allí, bueno, inicia una serie de negociaciones para que esa bandera pudiera ser rescatada. De hecho, era sobrino del entonces gobernador de Mendoza, Tomás Godoy Palma, organiza una expedición en metálico, rescata a ese paño que además había desaparecido en realidad de la gobernación de Mendoza en una serie de revoluciones allá por 1867. Cuestión que lo logra rescatar y lo entrega nuevamente a la gobernación de Mendoza para que sea, sea expuesto allí. Esa bandera, la bandera del Ejército de los Andes, o una de las banderas del Ejército de los Andes, también va a tener un trajín bastante particular, porque cuando se repatrian los restos del general San Martín, se la envía hacia Buenos Aires para que cubra el féretro del general San Martín. Luego va a desaparecer otros años y se la van a descubrir en un taller de Marcos, donde se la había enviado en algún momento de la historia para ser puesta en un marco adecuado, y finalmente va a volver esa bandera hacia Mendoza, donde está expuesta en el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno de allí de Mendoza, ¿no? Pero Elías Godoy Palma se va a trasladar aquí a Bahía Blanca, donde como buen mendocino va a intentar un negocio de viñedos en una zona que actualmente se llama La Vitícola, aquí cercano a Bahía Blanca, y va a fallecer a principios de siglo casi anónimamente o casi sin recordarse por este hecho, ¿no? Este hecho tan trascendental. Hasta hace algunos años atrás el quinto cuerpo de ejército hacía algunos actos, pero de un tiempo esta parte ha quedado casi, podríamos decir, semi olvidado, Elías Godoy Palma. Y aquí está entonces la bandera o la imagen de la bandera que él contribuyó a rescatar. También tenemos una familia local, los Pronsato,
uno de sus descendientes, el ingeniero Pronsato, que sería nieto de este Domingo que aparece aquí en el frente de la bóveda, fue un destacado ciudadano bahiense que va a impulsar o va a crear el proyecto del Trasandino, un ferrocarril que conectara el puerto de Ingeniero White con el puerto de Talcahuano en Chile. Y es un proyecto que todavía sigue bastante en discusión a ver si se logra imponer, ¿no? Aquí lo tenemos al ingeniero Domingo Pronsato, también descendiente de estos legionarios italianos que habían llegado ya por 1856. Y tenemos aquí a la bóveda de Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Una de las grandes personalidades de la ciudad, escritor, ensayista, filósofo, que va a fallecer en la década del 60. Y este, yo me permití, dado que tenemos acceso a algún material de él, compartirles, espero que se pueda ver un pequeño video con algunas coplas. Si sigues tan distraído, vas a llegar a la muerte sin saber que estás dormido. Existen la fantasía, la pasión y la belleza. El resto es mitología. Ser de soberbio saber, mira esta flor tan humilde, cómo sabe florecer. De no haberte encontrado en una u otra forma, te tendría a mi lado. Solo después de la boda advirtió que era otro modo de seguir estando sola. ¿Te vas? No me digas más. No es porque te están llamando. Te vas porque ya no estás. Ningún maestro de escuela podrá explicarte jamás el olor de la canela. Es caprichosa la muerte, pues lo mismo que el amor, al que no quiere, lo lleva, y en cambio al que quiere, no. Bien, y ya para ir cerrando, y no me quiero extender, es simplemente una pasada rápida de lo que yo les decía, ¿no? A medida que Bahía Blanca comienza a consolidarse con el ferrocarril y con las actividades económicas y con el puerto fundamentalmente, empiezan a aparecer construcciones de mayor jerarquía, como esta bóveda que es de la familia Yerúa, completamente enchapada en mármol de Carrara. O como la Compañía de María, también empiezan a instalarse los distintos movimientos religiosos o asociaciones religiosas. Comienza a aparecer el Art Deco en la construcción, las distintas bóvedas a partir del año 20-30, y comienza a aparecer un gran trabajo en lo que son vitrales. Comienzan a encargarse a Buenos Aires, o en algunos casos los más pudientes, inclusive se habla de trabajos de compañías del exterior, de Francia, de Italia, y el resto de las bóvedas que, como decía, empieza a modo de reflejo, se empiezan a instalar todas estas grandes bóvedas a lo largo de una de las calles principales, casi como reflejo de la propia ciudad de Bahía Blanca, ¿no? También tenemos la presencia artística. Tenemos a Nicolás Tauro, un bandoneonista, Félix Murga, un pintor, y en este caso un marmolero también que se retrató a sí mismo, ¿no? Tallando su propia lápida. Este, eh, Porque se dedicaba precisamente. Y aquí tenemos también la presencia de los masones. Muy escasamente, apenas dos tumbas en aproximadamente las 300.000 o 400.000 tumbas que se encuentran en el cementerio, pero también están presentes, inclusive con una logia que actualmente está activa, que es la Estrella Polar. Y bueno, para ir finalizando y no me quiero demorar demasiado, algunos detalles, como pueden ver, el tema de la hora fatal, ¿no? Que durante algún tiempo se utilizaba. Allí tenemos una panorámica general de lo que es un sector de este cementerio y algunos panteones que todavía se conservan. Quiero agradecer, por supuesto, a Silvina Gualó que me permite utilizar estas fotografías. Y además, esto que les comparto aquí rápidamente, este circuito, lo que les acabo de compartir,
no es algo estático, porque esto es una noticia del día de hoy, de que se reparó una tumba de quien fuera un famoso mago local y hasta que tuvo trascendencia internacional. Estamos hablando de los años 30, 40 y 50, el famoso Dronov y su esposa Lizzie, que tuvieron trascendencia internacional. Y bueno, ya ven, hoy apareció la nota y seguramente en próximas ediciones que hagamos en la visita al cementerio será incluida esta tumba, que será una de las tantas más y de las historias que sin duda el cementerio de Bahía Blanca tiene para compartirles, ¿no? Y quiero cerrar con esta lápida inglesa, ¿no? Que dice allí, dice, to live in the hearts of those we love is not to die, es decir, vivir en los corazones de los que nosotros amamos no es morir, que me pareció interesante y como una reflexión, así que espero eh, que les haya agradado, bueno, pese a los inconvenientes técnicos, pero bueno, estamos ya finalizando y quedo atento a sus preguntas